Estamos de vuelta en un show con Tuti, hoy con un tema que seguramente generará polémica también en casa. Qué bueno, son temas que hay que hablarlos, que hay que platicarlos y hay que respetarlos también. Lo bonito de poder platicar con personas que piensan distinto es que uno logra ver otros puntos de vista, uno no está obligado a tenerlo, sin embargo uno puede respetarlo y así es como podemos también buscar la paz, aunque no lo creamos. Y por eso me da mucho gusto en este último bloque regresar a Estuardo, a Gloria y a Rafael para platicar un poquito. Gracias a los tres por acompañarnos en este programa. Ahora ya aquí sentaditos conmigo, ¿cómo han visto ustedes de si esta creencia en Dios o en dioses, según las culturas, la historia, etcétera, ha influido positiva o negativamente en el desarrollo de la humanidad, en nuestra actualidad? ¿Cómo lo han visto? Bueno, todas las culturas, es un principio antropológico, todas las culturas tienen una creencia. Han inventado deidades para explicarse no solo la existencia como comunidad, como sociedad, sino también fenómenos, sí. Sí, el trueno, el fuego, la lluvia, sino también han utilizado muchas veces esa justificación para atacar a la cueva. En términos originarios era a la cueva del otro, luego se convirtió en la comunidad del otro, luego el feudo del otro, luego la nación del otro. Y tenemos desde las cruzadas, tenemos desde los dominios de, por ejemplo, el dominio que tuvieron los moros sobre España 700 años, luego las guerras que teníamos nosotros mismos aquí en el clásico, en el posclásico, de deidades muy establecidas, ¿verdad? Ha ayudado a muchos a buscar una paz, sobre todo las religiones o las deidades, las religiones que no tienen deidades, sino que son más filosóficas, y las religiones que son de conquista, como el cristianismo, el islamismo, por ejemplo, que tienen que avanzar y tienen que conquistar, han utilizado la guerra también como mecanismo en nombre de Dios, claro, para avanzar y matar gente. De hecho, sí, es necesario, la respuesta me gustaría tal vez un sí o un no, ¿es necesidad del ser humano buscar un ser supremo, antropológicamente hablando o algo así? Desde que no pudimos explicar fenómenos y fenómenos a los que no hemos encontrado respuesta todavía. De hecho, Gloria decía al principio que han de tener, pero no lo conocemos. Así como hemos avanzado en la civilización y en la humanidad, no tenemos respuesta a varias cosas. La lógica es explicarlo a partir de poderes superiores externos a nosotros. Porque muchas veces ese concepto de ser supremo, si difiere de tu concepto de ser supremo, es lo que nos hace enfrentarnos, ¿cierto? Yo creo que el humano no necesita creer en un Dios, pero el humano necesita respuestas. Y es la curiosidad lo que nos ha empujado a buscar el por qué. Lo que pasa que durante siglos no teníamos acceso a la ciencia. Durante siglos las explicaciones que nos dábamos a diferentes fenómenos tenían que ver con deidades, y hace apenas 300 años empezamos a ver que había un método científico que nos daba respuestas que no importa en qué momento fueran descubiertas, siempre habían estado ahí. O sea, la gravedad siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que la humanidad tuvo que avanzar y evolucionar mentalmente para saberla, para entender describir todo eso, claro. y entenderla, al igual que el desarrollo de la matemática, de la filosofía, del lenguaje. O sea, requería un proceso evolutivo. Y yo creo que uno de los grandes aspectos negativos de las religiones es que te hacen sentir mal, te hacen sentir un pecador por absorber los conocimientos que la ciencia nos está arrojando. Que nos han dicho siempre ciencia y religión pelean. Y no es que peleen, es Exacto. que desgraciadamente la ciencia, que vino hace apenas 300 años a empezar a poner hechos que son incuestionables para todo el mundo, viene a desmentir mitos que durante siglos creíamos que así eran las cosas. Por ejemplo, según el Génesis, la creación fue hace 6.000 años. Mientras que ahora con estudios geológicos podemos ver que el planeta Tierra tiene 4.5 mil millones de años de existir. Entonces, la ciencia no es que está empecinada con desmentir a la religión, pero la ciencia no tiene la culpa que en sus descubrimientos vaya encontrando cosas que pelean o chocan con esas creencias ancestrales. Yo quisiera decir algo antes. Yo creo que reducir las religiones al mero hecho de que son malas porque crean guerras es una reducción muy grande, o sea, una reducción muy fuerte, ¿no? Porque la religión no solamente crea guerras, el mismo ser humano es el que crea las guerras, ¿verdad? O sea, no podemos decir que tal guerra en tal lugar fue creada por una religión en específico. Yo creo que es digamos, una mirada fundamentalista a la religión.
y es una mirada fundamentalista, quiero decir, al pie de la letra, a eso me refiero, ¿no? De las verdades religiosas que se han dicho por todos los años. Yo creo profundamente que la religión sí puede a la persona, digamos, como hacerle trascender. Lo que pasa es que hemos equivocado ese mensaje de la religión y hemos reducido, ¿verdad?, a un espacio muy mínimo el hecho de la religión. Claro, en el Vaticano, eso lo podemos comprobar, hay un observatorio para ver las galaxias, ¿verdad? O sea, la fe y la ciencia no se pelean, ¿no? Hay increíble cantidad de padres, de sacerdotes, científicos, ¿no?, que están en boga de descubrir lo que decían, ¿no?, de descubrir el genoma humano y descubrir todas estas relaciones científicas que nos hacen buenas personas, pero todo desde una mirada más bien teológica. Eso es verdad, y el Papa Juan Pablo II y Francisco han dicho que la evolución es un hecho, pero tú te seguís encontrando en Guatemala gente que te dice que la evolución es venir de los monos y que eso es pecado. Entonces, o no está llegando el mensaje directo de los científicos que están en el Vaticano viendo las estrellas a la población en general, y eso también ocasiona conflictos, que hay monjas en África dando condones, y dicen, si el padre o el Papa está en contra de esto, que él venga aquí a ver la cantidad de SIDA que hay. O sea, vas viendo que en las bases no se está enseñando lo mismo que arriba. Yo no tendría ningún problema si yo viera que cuando Francisco o el Papa Juan Pablo II dicen que la evolución es un hecho, todos los creyentes lo absorbieran de esa manera y abrazaran la ciencia como lo que es un hecho, porque si tú agarras todos los escritos religiosos y los quemamos hoy, de aquí a 5,000 años, los mitos que van a surgir van a ser completamente diferentes. Pero si agarramos todos los libros de la ciencia que existen hoy, todos los descubrimientos científicos que existen hoy y los quemamos, de aquí a 5,000 años, las verdades que te van a surgir van a ser exactamente las mismas. Ahora, más allá de las religiones, porque eso es lo que pasa cuando hablamos de Dios, que nos vamos directo a las religiones. Es la ecuación que estamos haciendo, que posiblemente es una buena discusión. Si Dios es religión, y la religión como una estructura encajona, entonces cualquier concepto que uno tenga de cualquier deidad. Entonces limitamos a Dios y lo dejamos en Porque una religión. hay creencias en el mundo que no son, digamos, estructuradas como conocemos nosotros las religiones que tienden a conquistar, ¿verdad? Porque en el mismo concepto de, sí, es cierto, hubo en cierto momento por 1000 años de oscurantismo que vivimos, la creencia que el mundo era plano. Y fue dentro de la misma iglesia donde surgió a partir desde el siglo XIII y llegamos hasta casi todo el Renacimiento, que son los mismos religiosos que haciendo experimentos, haciendo estudios, muchos fueron condenados, pero lo hicieron, ¿verdad? Descubren, van avanzando la ciencia y con eso van descubriendo que, por ejemplo, el mundo no es plano. Pregunto, ¿será que ese concepto de Dios va variando, va cambiando, nos lo va ampliando? El concepto de Dios que tenía Albert Einstein no era el concepto de un Dios antropomórfico que siente celos, que siente envidia, que siente amor, que está pendiente de las acciones humanas y que está viendo, voy a ver qué está haciendo Tuti en Guatemala o qué está haciendo presidente Donald Trump, sino el concepto de Einstein de Dios no era un Dios con necesidades y sentimientos humanos. El concepto de Einstein estaba basado en un filósofo holandés que más bien hablaba de la explicación del orden del universo, pero no es una deidad que está pendiente de lo que la humanidad haga o deje de hacer. Digamos que podría ser esa fuerza o esa energía que está en todo y que lo contiene todo y que lo crea todo. Exactamente. Por eso pregunto, ¿cómo lo ves tú desde esta concepción cristiana, digamos? Digamos, hay un hecho, y eso está también comprobado científicamente, que hay un punto en el cerebro, digamos, que cuando la persona entra en contacto con la trascendencia, vamos a dejar de decir Dios, porque Dios también es la palabra humana para referirse a algo en específico, ¿no? Igual otras culturas le llaman de diferentes con diferente formas, palabra, digamos. con diferentes palabras. Es el hecho de trascendencia. Hay un punto, y eso también lo habla Leonardo Boff, ¿verdad? Es un gran ecoteólogo. Hay un punto en el cerebro donde se conecta el ser humano con esa trascendencia, con eso que lo lleva más allá de él. Entonces, lo que yo podría decir es que las religiones en realidad han hecho nada más solamente el esquema, ¿ya? O sea, el esquema, el cajoncito donde me puedo mover,
Y eso es muy humano. O sea, las religiones en realidad son humanas. Entonces las guerras son humanas también. Pero, ¿perdón? Sí. Es que tú al principio decías que las guerras las hacen humanos y las religiones no eran las culpables, pero si las religiones son humanas y las religiones nos llaman a invadir y conquistar, va a ser una consecuencia directa también. No, ese pero claro, rechazo. no todas las religiones nos llaman a conquistar y a invadir, no todas, y eso fue en un momento importante de la historia, por eso no podemos ver la historia desde un momento y desde ese momento partir todo, o sea, decir, desde aquí ya entonces se fregó todo. Claro, hay una historia y esa historia no la podemos negar, ¿ya? Pero yo lo que quiero decir en realidad es que la religión es humana, listo, pero hay una trascendencia, el ser humano estoy llamado a más y a encontrar esa trascendencia en el otro, ¿ya? Eso es. Y en cuanto a la ciencia, claro, normalmente no se podían explicar las cosas, ¿no? Y ahora la ciencia las explica, las va explicando poco a poco. Y la religión solo, o sea, la visión de Dios solamente es la visión teológica, ¿ya? De lo que la ciencia dice. Decir que hace 6.000 millones o 6.000 años, no sé cuánto, se creó el Génesis, es solamente decirlo así, pero eso es una manera fundamentalista de hablar también. No podemos opinar eso porque yo puedo decir que el Génesis y la creación del universo se hizo, hay un proceso, el Big Bang y todos los descubrimientos estos, pero de alguna manera Dios está fundando, Dios está ahí, digamos, como alimentando esa creación, no alimentando. No podemos decir que la ciencia es fuera de Dios porque yo creo profundamente que Dios también crea todas las leyes de la naturaleza. Entonces es una contradicción misma de algunas religiones y por eso tienen razón de criticar, ¿verdad? Por eso hay una razón de decir, no estamos digamos, poniéndonos de acuerdo, ¿no? Yo quiero sacar otra de las frases porque me llama la atención y creo que para cambiar un poquito hacia dónde vamos con el tema, es de Dwight Eisenhower y dice, no hay ateos en las trincheras. Me gustó también porque sí, ¿cómo ven ese? Sí, eso se dice en el ejército también. Sí, ¿verdad? esa necesidad de en los momentos más difíciles voltear a ver al cielo, no sé si es literal o simplemente buscar esa respuesta, ese algo, esa esperanza, esa fe, no sé cómo llamarle, en los momentos más difíciles. Y hay un proceso que a mí me parece muy interesante en Eisenhower, ¿verdad? Que no solamente es la búsqueda de un ser superior, sino también en realidad es una mirada hacia uno mismo y enfrentar la muerte. Realmente él está hablando de la muerte en la trinchera. Él es un militar, era un general, uno de los grandes generales de la historia, ¿verdad? Pero quería regresar a un punto que para mí sí es muy interesante porque aún mencionabas acerca de la historia. La religión, las religiones, y hablo aquí de las religiones, no las deidades, nos han dicho también nuestra forma de ver la historia. Por ejemplo, el judeocristianismo nos da una historia lineal, ¿verdad? Es una secuencia de hechos. Sí. ¿Ya? Es muy, muy temporalista, ¿verdad? Mientras que otras visiones, que no son judeocristianas, la forma en que nos relatan y nos enseñan la historia es circular o espiral más que todo. Entender a los otros y que los otros me entiendan a mí y ver al otro en mí y a mí en el otro, creo que ese es uno de los grandes retos que ha tenido todas las formas de deidades en la historia, a propósito, circular o espiral o lineal o como uno las quiera ver. Yo creo que de las cosas más difíciles de dejar de creer es la muerte, ¿verdad? A mí me pasó personalmente, o sea, cuando dices, bueno, pero ¿y si realmente no hay Dios? Y a mí me pasó por estudiar historia, precisamente primero abandonar el catolicismo y después al enfrentarme a otros amigos que creían otras cosas, decir, y aquí quien tiene la verdad absoluta es que no la tiene nadie. Y el pánico más feo es en el momento en que decís, entonces no hay nada después. Entonces esta es la única vida que tengo. Y al principio es como el mito de la caverna de Platón. El que sale de la caverna y ve la luz te enceguece, te duele, es un momento de shock, es un momento de dolor personal que creo que cualquier persona que fue creyente y deja de serlo lo va a experimentar. Y también hay que ser bien responsables con las cuestiones que uno quiere, porque yo tuve que estar en el lecho de muerte con mi abuela, una mujer súper católica que no se llegó a enterar, porque pues ya con el Alzheimer y todo no le iba yo a decir, no, es que yo soy atea. Y claro, yo ya estaba buscando el sacerdote que llegara a darle los santos óleos, pero desgraciadamente ella estaba muy mal y me tocó a mí estar con ella en los últimos momentos de su vida.
Yo no iba a llegar a decirle, no, mira, abuelita, fíjese que yo realmente creo que no hay nada del otro lado. No, No, claro, claro. Vos vas a estar ahí con ella y le vas a decir, todo va a estar bien, del otro lado la están esperando, porque también hay que respetar la integridad y lo que la otra persona cree. Lo que le hace sentido y le hace bien a los demás. Claro, pero también una vez eres ateo, una vez dices, ok, yo rechazo toda creencia religiosa, tienes que encontrar de dónde trascender. Y a mí me ayudó mucho Carl Sagan y me han ayudado infinidad de filósofos, porque me he dado cuenta que descubrir sobre la vida, descubrir sobre el ADN, hablar de la evolución, de la creación del universo, ver series como Cosmos, a mí me llena de sentido. Y entonces hay encefalogramas que le hacen a personas religiosas y a personas ateas. Y cuando les analizan el cerebro, a las personas religiosas, cuando les dicen piensa en Dios, se les enciende esta parte de acá. Y a las personas ateas, cuando les dicen piensa en Dios, no se les enciende nada. Pero cuando les dicen piensa en la ciencia, piensa en la evolución, en cómo lo llena de vida y de alegría el saber el proceso que ha tomado para este universo existir. Y no será esa misma palabra que tú decías, para unos es la palabra Dios, para otros a lo mejor es la palabra ciencia, me voy a atrever a decir esto. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Exactamente. O sea, es que lo que pasa es que ahí yo creo que el tema es entre la religión y una pelea entre la religión, otra pelea es una pelea quizás. Muchas personas, yo doy clases también, ¿verdad? Y muchos estudiantes estoy peleando con lo que me han dicho de la religión, con mis padres, estoy peleando con la iglesia que me dice qué hacer y qué no hacer. En realidad, ok, pelea está bien, pero yo no puedo negar esa trascendencia. Eso es lo que tú acabas de decir, no puedo negar eso. Claro. Y claro, yo veo también todas estas series que tú has dicho y a mí me fascina y me siento de una manera increíblemente finito y eso me da felicidad de alguna cosa. Yo también soy, las personas que me conocen, solo ando viendo cosas de los astros y de la ciencia y todo esto. Me encanta, pero yo le pongo un extra y digamos como que a la misma receta que ustedes hacen o que las personas ateas hacen, yo les pongo, o sea, ustedes tienen la misma receta y les ponen esto, pero yo les pongo otra situación más, que es creer en esa trascendencia, en ese Dios que a pesar de que, digamos, que el Génesis me está diciendo, ¿verdad?, que 7 días y todo eso, ok, está bien, yo lo creo, pero también creo en la ciencia que me hace decir que Dios también está fundando las cosas. El tiempo se nos repasó y este es un tema para seguir hablando y seguir hablando y seguir hablando. Es interesante cuando uno se sienta a platicar y no a imponer, cuando uno se sienta a escuchar también, cuando efectivamente uno logra desde lo que uno concibe, desde lo que ha modificado a lo mejor su forma de ver, no sé si las religiones o eso mismo, ese concepto de Dios, en donde yo recuerdo un libro que a mí me marcó muchísimo que se llamaba Dejar a Dios ser Dios. Y me pareció precioso porque hablaba de queremos que Dios sea malo con estos y bueno con estos, y queremos que Dios sienta y que Dios y muchas otras cosas y estamos nosotros dictando cómo va a ser Dios. Yo creo en Dios y creo en un Dios mucho más grande del que me enseñaron cuando me lo enseñaron, creo yo. Y eso mismo me hace a mí entender que hay muchas posiciones y que cada quien percibe la vida, que para mí la vida es Dios, de formas distintas, y eso no le quita una grandeza, y eso no le quita grandeza al ser humano que lo cree y grandeza a lo que existe y a lo que es, como la ciencia, como lo que ustedes platicaban. Yo les quiero agradecer muchísimo de estar aquí, son personas que quiero y que respeto mucho, a los tres, gracias por acompañarnos, admiro muchísimo todo lo que saben, todo lo que conocen, todo lo que platican, todo lo que viven, y gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias a todas las personas que también hoy se sentaron aquí con nosotros a platicarnos su versión de la vida. Yo creo que no nos toca decir qué malo, qué bueno, nos toca escuchar, nos toca amarnos más allá. Si creemos en el amor, en todas las religiones o en no religiones, yo creo que el amor prevalece por sobre todas las cosas, el respeto, lo que decían aquí, trascender y ser un poquito mejores seres humanos. Gracias por su compañía y hasta la próxima.
Guatevisión presentó